día, chicos. Hoy les traigo bueno, les voy a poner una presentación que pues básicamente no viene el tema del verbo tal cual en nuestro material, en nuestro cuadernillo del curso, pero me pareció importante retomarlo y ver retomarlo y ver, eh, empezar desde el principio, porque si no entendemos qué es un verbo, nos va a ser muy difícil identificar el resto de partes que componen a una oración, que es precisamente el tema que viene a continuación o que viene marcado a continuación en nuestro cuadernillo. Entonces yo les quise hacer esta presentación así como un cómic, ¿sí? ¿Por qué decidí hacer la presentación del verbo como un cómic? ¿Ok? A mí, en lo personal, que soy muy visual y que me gusta el cine y que me gustan las series y todo esto, igual que a ustedes, estos dibujos, estas imágenes me evocan movimiento, me evocan eso, acción, ¿sí? Y el verbo, como dice aquí, precisamente el verbo es igual a acción. Chequen, por aquí nos dice esto, ¿sí? El verbo es una palabra que expresa acción o movimiento. Por eso se me prendió el foco y dije, bueno, lo vamos a hacer como un cómic, porque en el cómic, como son puros dibujitos, a través de los dibujos y de las formas tenemos que entender que están en movimiento. ¿Ok? Entonces, para que no se nos olvide nunca, el verbo es una palabra que expresa acción o movimiento, como en los cómics. ¿Ok? Nos dice por aquí que el verbo nos da información de lo que le sucede a una persona o cosa. El verbo tiene los siguientes aspectos. Nos da información oculta. El verbo así este, como un infiltrado tiene así, información oculta que medio nos da, pero la tenemos que encontrar, ¿sí? ¿Qué es esta información oculta que nos da? Nos puede decir número, persona, modo o tiempo, ¿ok? El verbo, como otras palabras, como los adjetivos o sustantivos, pueden estar en singular o en plural, ¿ok? Esto quiere decir, o a esto nos referimos, cuando el verbo nos da información secreta sobre el número, ¿sí? El verbo nos dice si se está refiriendo a una persona, a dos o a varios, incluyéndome yo, ¿ok? Como en el caso de nosotros, ¿ok? Entonces, se divide en dos, puede ser singular o puede ser plural. En singular, pues está yo soy único, tú y él o ella, ¿ok? Aquí tenemos ejemplos como yo estudio, ella trabaja. Singular, pues solitos. ¿Quién está solito? Yo estoy sola. Tú es una persona, ella o él es una persona por separado, ¿sí? Cuando nos referimos al plural, pues estamos hablando de varios, ¿ok? Como les dije, puede ser ellos, los que están ahí enfrente de mí, puede ser ustedes, los que están por allá de aquel lado, o puede ser nosotros, yo incluida en ese grupo, ¿ok? Bien, entonces aquí tenemos unos ejemplos en plural que nos dice nosotros estudiamos, ellas trabajan, ellos bailan, ustedes van a la escuela, etcétera, etcétera. ¿Ok? Otra información oculta que nos da el verbo es la persona. ¿Ok? Todo verbo conjugado concuerda con su sujeto, es decir, quien realiza esa acción o movimiento. ¿Se acuerdan que verbo es acción o movimiento? Bueno, entonces todo verbo conjugado concuerda con su sujeto, es decir, con esa persona o cosa a la que le sucede esa palabrita, esa acción. ¿Ok? Bien, eh, con respecto a esto o con respecto a la persona, el verbo puede estar en primera persona, ¿sí? O sea, cuando me pasa a mí solo o incluido en un grupo, ¿sí? Esa es la primera persona. Cuando yo hablo porque me está pasando en carne propia, ¿ok? Nadie me cuenta, lo estoy viviendo yo. Por ejemplo, yo cocino,
Nosotros, o sea, yo en un grupo, nosotros estudiamos, nosotras jugamos, ¿ok? Cuando hablamos de la segunda persona, es como los que estamos, le estamos hablando a una persona o a varias que están así cerquita de mí, ¿ok? Los tengo enfrente, ¿ok? Tú que te tengo enfrente, tú corres. Ustedes que están aquí cerquita de mí, ven la tele, ¿ok? Segunda persona es tú o ustedes. Y tercera persona están más lejitos, ¿sí? Incluso pueden no estar donde tú estás. Puedes estar hablando de otras personas que ni están. Están tan lejos que no los alcanzas a ver, ¿sí? ¿Quiénes son? Él, ella, ellos o ellas. ¿Ok? Ejemplo, él toca la guitarra, ella baila, ellos aplauden, ellas cantan. ¿Ok? Bien. Otra palabrita oculta, otro dato oculto que trae el verbo es el modo, ¿ok? Se divide en tres: indicativo, subjuntivo e imperativo, ¿ok? ¿Qué es el modo del verbo? Pues son las diversas formas en que la acción puede expresarse, ¿ok? Aquí tiene mucho que ver la entonación que le des y cómo se lea. Ahorita lo vamos a ver ejemplificando. El modo indicativo nos habla de acciones reales, ¿ok? Por ejemplo, Pedro estudia todas las noches. Bien, hasta ahí, así de sencillo. El modo subjuntivo nos habla de posibilidades, deseos o duda, que puede existir o no puede existir, puede ser real o no puede ser real, ¿ok? Por ejemplo, es necesario que Pedro estudie todas las noches. Es necesario, pero no sabemos si Pedro quiere estudiar, le gusta estudiar o no. ¿Sí? Es una posibilidad, es un deseo o es una duda. ¿Ok? Es necesario que Pedro estudie todas las noches. Mucho cuidado con los acentos. Aquí estudie no tiene acento, por lo tanto lo leemos con esa entonación. Si le ponemos acento a la E, entonces ya la idea cambiaría completamente y de hecho estuviera mal redactado ese enunciado, ¿verdad? Sería, es necesario que Pedro estudie todas las noches, pues ya pierde el sentido. Es mucho, mucho, mucho cuidado con poner o con quitar acentos donde van o donde no van, ¿ok? Mucho cuidado. En este caso no hay acento, entonces se lee, es necesario que Pedro estudie todas las noches. Finalmente, el tercer modo del verbo que podemos identificar de manera oculta es el imperativo, ¿sí? Y este es cuando el verbo suena o la oración suena como orden o mandato, como si estuvieras enojado, ¿ok? O desesperado. Por ejemplo, esta que dice aquí entre signos de admiración. Pedro, estudia por favor, ¿sí? Cuando llega la mamá, lo ve jugando en el celular. Pedro, estudia, por favor. ¿Sí? Entonces, el modo imperativo es algo así como mandado, enojado. Incluso puede ser como, te lo puedes imaginar, como si estuviera gritando, ¿ok? Dando una orden. Estos tres entonces son los modos verbales, ¿ok? Bien, ahora pasamos a lo que creo que se les puede complicar un poquito más o puede ser el coco de muchos y tiene lógica porque no es tan fácil, ¿ok? Tiene su chiste. Los verbos expresan el tiempo en el que sucede la acción, ¿ok? Ya sabemos que el verbo es una acción, pero puede ser una acción que esté pasando en ese momento o puede ser una acción que ya pasó, que viene del pasado, o puede ser algo que apenas va a suceder, ¿ok? Pero así sea algo que está sucediendo en este momento, que ya sucedió o que va a suceder, los tres son acciones, ¿ok? Lo que los hace diferentes es cuando suceden, ¿ok? Entonces,
El tiempo pretérito nos habla del pasado, del antes. ¿Sí? Por ejemplo, jugaste, jugaron, jugó. ¿Ok? El presente es el ahora. ¿Qué está sucediendo ahorita, en este momento? Tú juegas, ellos juegan, ella juega. En este momento. El futuro nos habla de lo que va a suceder después. No sabemos si mañana, si en un minuto, si en 5 minutos, si en una semana, si en un mes, si en 10 años, si en 100 años. No sabemos, pero va a pasar después. ¿Ok? Después. Entonces, sería el ejemplo, tú jugarás, ellos jugarán, nosotros jugaremos, ella jugará. ¿Sí? En los 3 tiempos vemos acciones. La diferencia es que una ya pasó, otra está pasando y la otra apenas va a pasar. ¿Ok? Bien. Vamos a pasar a las formas impersonales del verbo. ¿Sí? Lo anterior hablábamos al hablar de personas, pues hablamos de yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Ahora vamos a hablar de las formas impersonales del verbo. ¿Ok? Las formas impersonales del verbo son impersonales porque no pueden convivir con ningún pronombre personal. ¿Sí? ¿Qué son los pronombres personales? Estos que acabo de mencionar. Yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Esos son los pronombres personales. Entonces aquí son medio sangrones la forma impersonal del verbo. Son medio fríos. ¿Ok? Entonces no quieren convivir con ninguno. Ni con tú, ni con él, ni con nosotros, ni con ellos. ¿Ok? Entonces, las formas impersonales del verbo, que no tienen nada que ver con los pronombres personales, con la gente esta que mencionamos, el tú, el él, el ellos y el nosotros, son estas que están aquí. El infinitivo es cuando el verbo termina en ar, ir. ¿Sí? Nos dice por aquí que la forma impersonal en infinitivo son los verbos, son acciones que realiza una persona, animal o cosa y su forma original es el infinitivo. Es como el verbo en su forma original. Así se llama el verbo. Solito, así se llama. ¿Sí? Existe por él mismo. No necesita a nadie. Por eso no tiene ni yo, ni tú, ni él, ni nosotros. Él solito. Es independiente. Sangrón. ¿Sí? Otra forma impersonal del verbo es el gerundio. ¿Sí? Estos son los verbos que no funcionan solitos. Necesitan convivir con el verbo ser o estar. Son muy dependientes del verbo ser o estar. ¿Sí? Los gerundios terminan siempre en ando y endo. ¿Sí? Por ejemplo, corriendo, comiendo, viendo, bailando, cantando, ¿sí? Pero tenemos que complementarlo siempre, siempre, acuérdense, siempre está casado, casadísimo y no inseparable del verbo ser o estar. Por ejemplo, yo estoy comiendo. O quítale el yo si quieres. Estoy comiendo. Está bailando. ¿Sí? Eh, Entonces, dependen de esas otras palabritas, el gerundio. Sí depende de otros, ¿ok? Pero es selectivo, nada más del ser y estar. Solo de esos. De nadie más depende. Por otro lado, tenemos al participio, que es más selectivo, porque el gerundio tenía opción, ser o estar. El participio depende forzosamente del verbo haber. Si no tiene cerca el verbo haber, se convierten en adjetivos. ¿Ok? Entonces, para poder existir como un participio, debe tener cerquita pegado al verbo haber, ¿sí? Y terminan en ado, ido, to, so, cho. Por ejemplo, yo he dicho, tú has dicho, él ha dicho, ¿sí? O bien, yo he comprado,
has comprado, han comprado, hemos comprado. He visto, has visto, hemos visto. ¿Ok? Bien. Seguimos con los verbos impersonales. Dijimos, por ejemplo, aquí ya les puse los ejemplos que ya básicamente se los dije. En infinitivo tenemos como amar, decir, beber. Gerundios son los que terminan ando, yendo y que están unidos al verbo estar. Estoy amando, estoy diciendo, estoy bebiendo. Estás amando, estás diciendo, estás bebiendo. ¿Sí? Y el participio con su best friend, el verbo haber. ¿Sí? Yo he amado, tú has dicho, ellos han bebido. Este no lo vamos a saltar por el momento. Y por acá tenemos a los primos hermanos de los verbos, ¿ok? Los adverbios son bien chismosos. Son los primos chismosos del verbo, ¿ok? Los adverbios nos dan información. Miren, aquí nos dice, son los que pasan el chisme de cómo, cuándo y dónde ocurrió la onda, la acción. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? Son los chismosos. Siempre quieren saber cómo, cuándo, dónde pasaron las cosas. ¿Ok? El adverbio entonces es una palabra que modifica al verbo. ¿Sí? Aporta información extra sobre tiempo, lugar, modo, cantidad, intensidad, duda o afirmación. El adverbio de lugar siempre responde a la pregunta ¿dónde? ¿Ok? ¿Dónde sucedió? ¿Dónde te caíste? Aquí, allá. ¿Dónde dejaste el libro? Arriba del mueble. El libro está arriba del mueble. Adelante, tras. ¿Ok? Cuando el chismoso adverbio de tiempo quiere saber exactamente cuándo pasaron las cosas. ¿Cuándo? Y las posibles respuestas son ahora, entonces, ayer, pronto, temprano, tarde. ¿Ok? Y el otro primo hermano del verbo es el de modo. ¿Ok? El de modo, aquí está mala la presentación, responde a la palabra cómo. Disculpen, aquí es un error mío. Responde, el adverbio de modo responde a la pregunta ¿cómo? Otra pregunta de chismoso. ¿Cómo? Así, bien, mal, peor, deprisa. ¿Cómo sucedieron las cosas? ¿Cómo bailaste? Bien, mal, peor, deprisa. Ella bailó bien. Él habló mal. Ellos bailan peor. ¿Sí? Estas palabritas, esta palabrita, el de modo, responde a la palabra cómo. Disculpen. ¿Cómo? No dónde. ¿Cómo? Finalmente tenemos a otro chismosito que es el de intensidad y responde a la palabra cuánto. ¿Ok? ¿Cuánto? Pues las posibles respuestas son tanto, muy, bastante, algo, menos, apenas. ¿Ok? Bien. Tenemos por acá el adverbio de afirmación, que son sí, claro, desde luego. Adverbio de negación, no, este está muy fácil. Adverbio de duda, quizá, acaso, tal vez. ¿Sí? Acuérdense que todas estas palabritas, los adverbios, están hablando de la acción. Se refieren a eso que sucedió.
¿ok? No existen por sí solos. Te están dando información extra del verbo, de la acción, ¿ok? Esto ténganlo bien claro. Hasta aquí está la presentación sobre los verbos o las acciones. Acuérdense siempre, 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 siempre de esta imagen que está aquí. El verbo es como el cómic, es acción, es movimiento, ¿ok? Entonces, una vez que yo sepa identificar el verbo en una oración, todo lo demás me va a ser mucho más sencillo de identificar o de poner en su lugar, ¿ok? Bien, espero que haya quedado claro. Si no, estoy al pendiente para sus dudas. Gracias.